Muy buenas, mi nombre es Abigail Mendoza, soy estudiante del programa de Ingeniería de Alimentos y en este momento me dispongo a realizar el video explicativo del punto o del ejercicio 4 de la tarea número 2 que compete a ecuaciones diferenciales. Entonces, este ejercicio nos plantea el siguiente problema. La temperatura de una bebida caliente disminuye con el tiempo a medida que se ajusta a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. La tasa de cambio de la temperatura T de la bebida es proporcional a la diferencia entre T y la temperatura ambiente. Inicialmente esta bebida tiene una temperatura de 80 grados centígrados y después de 10 minutos ha disminuido a 65 grados centígrados. Entonces nos pregunta cuál va a ser la temperatura de la bebida después de que han transcurrido 20 minutos. Entonces en el eje vamos a tener pues esta primera fórmula que se encontró ya en el ejercicio 1 y es la que se va a disponer para dar respuesta a toda la ecuación, o sea, a la respuesta a este ejercicio. Esta es la ecuación que se encontró. Entonces, antes de pasar a responder las preguntas de la tabla, voy a explicar rápidamente de dónde fue que se encontró esta ecuación. Entonces, este problema se resuelve utilizando la ley de enfriamiento de Newton, que establece que la tasa de cambio de la temperatura de un objeto va a ser proporcional a la diferencia entre su temperatura y la temperatura del medio ambiente, y nos da la siguiente ecuación, que dice que la tasa de cambio de la temperatura ajustada por la temperatura actual y un valor de referencia que es la temperatura ambiente es proporcional a la temperatura actual y al tiempo transcurrido con una constante de proporcionalidad K. T mayúscula va a referirse a la temperatura de la bebida en el tiempo. T sub A corresponde a la temperatura ambiente, que en todo momento voy a estar reemplazando por 20 grados centígrados. Lo aclaro ahora para no tener que aclararlo más adelante. La temperatura ambiente en este problema va a ser 20 grados centígrados. K es una constante de proporcionalidad que hay que determinar y T minúscula es el tiempo en minutos. Entonces esta es una ecuación diferencial separable que se reescribe de la siguiente manera. De esta siguiente manera. Entonces, avanzando rápidamente, hay que integrar ambos lados de la ecuación y una vez se integra nos da por resultado el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura ambiente igual a menos la constante de proporcionalidad por el tiempo más la constante de integración. Esa C nueva ahí que aparece es la constante de integración. Entonces se despeja T aplicando exponencial y nos queda esta ecuación de acá. Y esta ecuación es la que vamos a trabajar para encontrar entonces las constantes. Y la primera constante es la constante de integración que determinamos por las condiciones iniciales, utilizando los datos del problema. Y estas condiciones iniciales nos dicen que cuando el tiempo es cero, cuando no ha transcurrido el tiempo, la temperatura es 80 grados centígrados. Entonces, en esta fórmula que yo subrayé, voy a reemplazar esa T mayúscula por 80 y al hacer la operación vamos a tener que la constante de integración es igual a 60. Y con esto ya nos empieza a tomar pues ya más formita la ecuación. Ahora, para determinar la constante de proporcionalidad K, vamos a hacer uso de la segunda condición que proporciona el problema, que nos dice que después de 10 minutos la temperatura ha disminuido a 65 grados centígrados. Ahora voy a reemplazar esa T mayúscula por 65 y la T minúscula la voy a reemplazar por 10, que es el tiempo que ha transcurrido. Y al hacer todas las operaciones de esto, no voy a detallar mucho en esto, aquí está especificado. Vamos a tener que nuestra constante de proporcionalidad es igual a 0,02877 y ya reemplazando pues los valores en K no tenemos esto. Reemplazando por los valores de la constante de integración y la constante de proporcionalidad. Y con esta ecuación vamos a predecir la temperatura de la bebida en cualquier momento del tiempo. Muy bien, ahora sí vamos a bajar rápidamente para no extender demasiado el video hacia el
ejercicio 4. La segunda parte nos dice cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica de la situación problemática planteada. Bueno, entonces yo hice esta gráfica que tiene la intención de ilustrar la ley de enfriamiento de Newton, mostrando el comportamiento exponencial de la disminución de temperatura. La curva muestra la disminución de la temperatura con el tiempo y se ha realizado basada en los datos que proporciona el problema. ¿Cómo así? La temperatura inicial que nos da el problema es de 80 grados centígrados, entonces yo utilicé esos datos del problema para armar esta gráfica situacional. Desciende hacia los 20 grados centígrados, que va a ser la temperatura ambiente, y se incluyó un punto intermedio a los 10 minutos para resaltar que la temperatura en este tiempo es de 65. Entonces esta gráfica tiene la intención de ilustrar la ley de enfriamiento de Newton para mostrar el comportamiento exponencial de la disminución de la temperatura. Cuando insertemos la función en GeoGebra, pues eso debería mostrar una curva decreciente parecida a esta, que se aproxime asintóticamente a los 20 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? Pues esta situación que ya vimos al principio, ya la conocemos, y nos dice el punto 4, resuelva la ecuación diferencial analíticamente y utilizando GeoGebra. Bueno, esta situación, pues para hallar esta, recuerden, esta es la operación que ya encontramos, que ya expliqué, que me tuve que trasladar al ejercicio 1, ya la expliqué. Entonces así fue como yo la hallé, y ahora voy solamente a hacer el análisis de la gráfica. Voy a ampliar aquí para poder ver mejor esta gráfica. Al insertar esta función en GeoGebra, miren, nos da una gráfica decreciente que tiene parecido pues con la que había yo interpretado antes. Una gráfica decreciente. Bien, entonces en 0 la temperatura es de 80 grados. Y aquí lo tenemos, va disminuyendo la temperatura. Ok, entonces vamos con nuestro siguiente punto, que sería el 5, y nos dice que hay que graficar con GeoGebra el campo de direcciones e interpretar este campo de direcciones asociado a la ecuación diferencial. Voy a ampliar un poco más para poder explicar bien este campo. ¿Y qué tenemos aquí? El campo de direcciones muestra que las soluciones tienden a estabilizarse alrededor de 20. O sea, cuando la temperatura es 20, este campo de direcciones se está estabilizando. Vamos a ver si, bueno, no me dejan. Entonces, si podemos ver bien las flechitas estas acá, cómo van todas, pues aquí. Conforme el tiempo va avanzando, aquí el tiempo va avanzando, entonces esta curva va decreciendo en una pendiente negativa. ¿Qué vemos? Todas las soluciones tienden a 20 grados centígrados con el tiempo. Vean, tienden a 20 grados centígrados. Todas aquí se estabilizan. Todas se estabilizan acá, en los 20 grados centígrados. Si la solución inicial pues, es mayor que 20 grados centígrados, ¿qué es lo que pasó? La bebida se enfrió. De 80 bajó a 20, la bebida se enfrió. Si la temperatura inicial fuera menor que 20 grados centígrados, entonces se calentaría hacia la temperatura ambiente. Se calentaría. Muy bien. Entonces ahora vamos a tener el punto 6, que nos dice que hay que resolver la pregunta problema teniendo en cuenta los ítems 4 y 6. ¿Y cuál es la pregunta problema? Pues la pregunta problema es cuando transcurrieron 20 minutos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué temperatura pues hay después de que transcurren 20 minutos? Entonces yo tenía la intención pues de resolverla a lápiz, pero me demoró mucho y el video ha avanzado bastante, ¿no? Ha avanzado bastante el video, entonces voy a tratar de explicar lo que ya tengo acá hecho. Entonces aquí tenemos
nuestra ecuación que determinamos, que según esta ecuación podemos determinar la temperatura en cualquier momento del tiempo. Y el tiempo en esta ocasión son 20 minutos. Entonces, cuando transcurrieron 20 minutos, hacemos todos los reemplazos. ¿Y qué es lo que se calcula primero? Pues primero se va a calcular el exponente según el orden jerárquico de operación. Se calcula primero el exponente. Entonces vamos a tener a menos 0.02867 que se multiplica por 20 y nos da menos 0.5754. Y aquí tenemos este resultado que vamos a reemplazar en la ecuación. Al evaluar pues la función exponencial, al evaluar la función exponencial. Se multiplica ahora, pues se hace la multiplicación por 60, estamos siguiendo el orden jerárquico de operaciones y se multiplica 60 por 0.5625 y esto nos va a dar 33.75 que se suma a los 20 y nos va a dar que cuando la temperatura han transcurrido 20 minutos, esta temperatura nos quedó en 53.75 grados centígrados. Y esa es la solución de este ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.